buenas tardes. Mi nombre es Luis Alberto Lagunes Hernández. Actualmente estudio la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Tijuana. En este momento me encuentro en el quinto semestre del grupo Y. Este video va dedicado para la clase de Estadística Inferencial 2, para la unidad 2. El tema a mencionar, el tema a exponer va a ser correlación y regresión. Para empezar con la presentación, pues voy a dar algunas definiciones para poder entender más lo que es una correlación y una regresión. Nos dice que existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal, R, mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, 1857-1936, quien lo desarrolló originalmente. Algunas propiedades del coeficiente de correlación lineal R son: el valor de R está siempre entre -1 y 1, es decir, va a ser menor o igual a -1 que R o menor o igual a 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y, o sea que podemos poner tanto los valores en X o en Y o viceversa, Y o X, y nuestro resultado no se va a ver afectado. Intercambiando todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal, o sea, nada más es para las relaciones lineales. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Dentro de la correlación encontramos algunos errores comunes, en los cuales tenemos que un error común, o uno de los errores más comunes, es concluir que las correlaciones implican casualidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Y un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un ejemplo de correlación. Vamos a tratar de resolverlo mediante el programa de Minitab. Yo ya tengo aquí en mi programa de Minitab, tengo contado los datos, ya los tengo aquí dentro de lo que es la tabla de Minitab, para poder realizar lo que es el procedimiento y enseñarles cómo podemos sacar la correlación entre unos datos. El ejemplo nos habla de un tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del CI de Wechsler de un grupo de sujetos según datos del Starlink y Brain Size and Intelligence. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del CI. Parece que las personas con cerebro más grandes son las más inteligentes. Entonces aquí tenemos una tabla con el tamaño de los cerebros en centímetros cúbicos y el CI, que va a ser lo del cerebro e inteligencia.
Ok, nosotros, bueno, yo ya tengo capturados los datos aquí dentro de lo que es este Minitab, el cual vamos a intentar resolverlo. Ok, para iniciar con el procedimiento dentro de ES, pues tenemos aquí el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual. Ok. Eh, Tenemos una columna y tenemos una columna 2, como le podemos ver. Columna 1, columna 2. Ok, vamos a lo que va a ser estadística básica, y nos vamos a ir a la celda de correlación y vamos a abrirlo. Ok, aquí dentro nos va a abrir una tabla en la cual vamos a poner las variables. Aquí no importa cuál eligiéramos primero o el orden en el que podamos seleccionar las variables. Recuerden que las propiedades no afectan el resultado, ya sea una primera o la otra segunda. Ok, seleccionamos una, seleccionamos dos. Ok. Ok, a ver, creo que al parecer me equivoqué. Vamos a darle a lo que es estadística. Estadísticas básicas. Y nos vamos a ir a lo que va a ser la correlación. Ok, le vamos a dar a aceptar. Ok, seleccionamos las variables y le damos, seleccionamos el método. En este caso vamos a seleccionar la correlación de Pearson y vamos a dar un nivel de confianza del 95.0%. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Ok, aquí nos va a arrojar el resultado, nos va a arrojar un resultado. Está cargando. Y nos va a dar los siguientes datos. Me dice que el tamaño del cerebro a los centímetros va a ser 0.179. Ok. Vamos a hacer que va a ser 0.2. Va a ser muy cercano al 1. Ok, como podemos ver, nuestro valor es de 0.1. 0.179. Entonces, recuerde que los valores pueden estar entre -1 y 1. Recuerden que cuando tenemos un valor muy cercano a 0, básicamente no existe correlación. Y cuando tenemos un valor muy cercano al 1, como, no sé, .90, .95, significa que tenemos una correlación positiva. Y pues cuando tenemos un valor muy cercano al -1, significa que tenemos una correlación negativa. ¿Qué significa esto? Una correlación positiva significa que si un valor en el eje X aumenta, el valor del eje Y pues también aumenta. Y la correlación negativa significa que si un valor aumenta, el otro valor disminuye.
ya sea en X o en Y, o independiente de donde pongamos los datos. Um, en este caso, el coeficiente de relación tenemos tamaño del cerebro de 0.179. El valor lo tenemos muy cercano al 1. Entonces, de manera visual, podemos inferir que la correlación es muy pobre, muy poca, entre lo que es el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Pero, pues en este caso vamos a utilizar lo que es el valor de P. Y como aquí no nos da bueno, tenemos un nivel de confianza del 95.0% que los cogimos en la primera tabla. Ok, vamos a proceder a graficar los datos dentro de lo que es la página de Minitab. Para ello, pues vamos a ir a lo que va a ser lo que es gráfica. Vamos a ir a lo que es gráfica y vamos a buscar lo que va a ser una gráfica, una gráfica de barras, una gráfica de dispersión. Ok. Entonces, recuerden que tenemos un nivel de significancia del 95.0. Ok. ¿Cómo va el tiempo? Ok, nos vamos a ir a lo que es gráfica y nos vamos a ir a lo que va a ser Scala Pro. Vamos a ir a lo que va a ser lo que es gráficas, gráfica de dispersión, y vamos a escoger lo que va a ser con regresión y le vamos a dar a aceptar. En la variable de las X y en la variable de las Y vamos a colocar tamaño del coeficiente. Ok, y vamos a dar a aceptar. Y ya nos va a arrojar una gráfica. Listo. Vamos a abrirla. Esta es la gráfica. Podemos ver que tenemos una correlación muy pobre. Pues bueno, aquí vemos cómo están distribuidos todos nuestros datos. En este caso son 10 muestras. Y vemos que la inclinación de la recta, en este caso, la pendiente, pues es casi cero, puesto que no hay una correlación muy fuerte que digamos, es una correlación pobre. Tiene una pendiente de 45 grados con valor a 1. Bueno, de este modo podemos ver gráficamente cómo están distribuidos los datos y la pendiente que forman los datos, puesto que la correlación es muy pobre. Ok, si nos colocamos por ejemplo en cada punto, nos va a arrojar el tamaño en lo que está el coeficiente. Por ejemplo, es la fila 1, por ejemplo, el tamaño del cerebro es en 965 y el coeficiente intelectual de 90. Si nos vamos aquí, el tamaño de la fila 3, el de la 2,
Por ejemplo, me imagino que va a ser la 6, un tamaño del cerebro en centímetros cúbicos de 1067 y un coeficiente intelectual de 97. Entonces, pues, como no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, entonces, y tampoco aceptamos la hipótesis alterna, ya que la correlación es muy, muy, muy débil, muy pobre, muy pequeña. ¿Ok? Hay otra forma de poder ver los datos un poco más complejos, más enteros. Nos vamos a lo que es aquí del asistente y nos vamos a análisis de regresión. Nos vamos a lo que es de regresión y nos abre esta tabla. Nos vamos a lo que va a ser la regresión simple. Aquí en el eje de la Y vamos a poner el coeficiente intelectual y en el eje de las X el tamaño del cerebro. Ok. Y vamos a utilizar lo que va a ser vamos a utilizar el modelo de regresión, vamos a utilizar el modelo lineal. Ok, este va a ser lineal. Y el nivel de significancia va a ser de 0, automáticamente nos lo va a dar en 0.05. Y le vamos a dar a aceptar. Ok, aquí nos van a dar unas tablas más complejas, con un poco más de datos. Como lo identificamos dentro de los datos, Y es el coeficiente intelectual y X el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. Ok. Entonces aquí nos dice que la relación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos no es estadísticamente significativo, ya que P es mayor a 0.05. Ok, ¿cuál es el valor de P? Aquí nos está dando el valor de P, que es de 0.020, como se los mencionó hace rato. La ecuación ajustada para el modelo lineal se describe la relación entre Y y X, que Y es igual a 71.83 más 0.02. Ok. El modelo de regresión puede explicar que el 3.21% de la variación es en coeficiente intelectual. Y la correlación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos no es estadísticamente significativo, como ya se los acabo de mencionar, ya que P es mayor a 0.05. Y acuérdense que el valor significativo que nosotros estamos utilizando tiene que ser menor a 0.05. Como lo podemos ver aquí, las tablas nos arrojan resultados más completos. Ok. Y bueno, ese sería un modo para poder resolver el problema a través de lo que la correlación que existe entre el tamaño del cerebro en cúbicos y el coeficiente intelectual. Ok, bueno, volvamos a lo que es la presentación. Enseguida tenemos otro problema, igual de correlación. Vamos a cambiarle un poco aquí a las letras porque no se logran ver. Ok, creo que ya se ve un poquito más. Ok, el ejercicio dice ejercicio calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados. Para diferentes años,
Según datos del Gear Polling Institute, existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Y aquí tenemos los datos. La concentración en CO2 y las temperaturas en grados centígrados. Muy bien, yo por aquí ya tengo capturado los datos dentro de lo que es Minitab. Y vamos a proceder a abrirlo para poder trabajar en ello y ver la correlación que existe entre los grados y la temperatura. Ok, aquí tenemos lo que son partes por millón del CO2 y la temperatura en grados centígrados. Tenemos 10 datos. Ok, bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a ir a lo que es estadística básica, estadística básica, y nos vamos a ir a lo que va a ser la correlación. Si vemos aquí nos pone un símbolo de los corchetes de -1 a 1, que va a ser ok. Aquí en variables vamos a elegir lo que va siendo lo que vamos a trabajar las variables. En este caso va a ser la temperatura en grados y el tamaño de la muestra de CO2. Acuérdense que no importa cuál vaya primero o segundo, el resultado no se va a ver afectado. Ok, aquí en opciones vamos a elegir el método en el que queremos trabajar. En este caso va a ser la correlación a través de Pearson, que tenemos también el de Spearman, pero en este caso vamos a utilizar la de Pearson y un nivel de confianza del 95.0%. Ok, le damos a aceptar. Aquí en resultados vamos a los datos que queremos que nos arroje las estadísticas. En este caso el método, la matriz de correlación, y vamos a que nos arroje la tabla de correlación en parejas. Le vamos a dar a aceptar. Gráfica. Sí, vamos a poner que nos dé la gráfica de patrón matriz. Correlación a intervalos. Y valores de P le vamos a poner. Y inferior izquierdo, inferior derecho. De completo. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Aquí nos va a arrojar los datos de la correlación que existe. Ok, entonces aquí nos dice que las correlaciones en CO2 por parte por millón es de 0.892. Podemos ver que está arriba de que casi es igual a 1. Ok, y la correlación en parejas de Pearson, la muestra 1 en temperaturas en grados, la muestra 2, una correlación de 0.892, y para P el valor de P es de 0.001. Eso quiere decir que la hipótesis nula es aceptable, ya que es menor a 0.005. Ok, enseguida lo vamos a mostrar gráficamente y posteriormente vamos a utilizar el asistente para una mayor información. Vamos a lo que va a ser gráfica de dispersión con regresión y le damos a aceptar. Aquí en variables en X vamos a poner la temperatura, y variables en Y las temperaturas, lo que va a ser el agua. Le podemos agregar etiquetas, le podemos agregar un título. Ok, podemos poner correlación entre parte
CO2 y temperatura en grados centígrados. Temperatura en grados centígrados. Aceptar. Eso es, y así lo queremos poder, ¿verdad? También podemos elegir las líneas de conexión, por ejemplo, línea de proyección, símbolo, lineal. Ok, aquí no le vamos a mover nada. Y le damos a aceptar. Ok, podemos ver la correlación que existe. Vemos que hay una muy buena correlación en lo que es si nos vamos a cada punto, nos dice, por ejemplo, en la fila 1 la temperatura de grados centígrados es de 13.9, en CO2 parte por millón de 314. Si nos vamos aquí, nos dice que la temperatura en CO2 en la fila 5 es de 14.0 y el CO2 es de 331. Ok, para una mayor información nos vamos a lo que es el asistente. Nos vamos a regresión. En este caso nos vamos a una variable en X. Regresión simple. Aquí la columna Y va a ser en el CO2 y la columna X la temperatura en grados centígrados. Un tipo de modelo de regresión, vamos a utilizar el tipo de modelo de regresión lineal y el nivel de significancia va a ser de 0.05. Recordemos que si sobrepasa, el nivel de significancia es de 0.5, rechazamos la hipótesis nula, ya que no habrá una correlación aceptable. Ok, damos a aceptar. Y aquí la asistencia nos arroja una tabla más completa. Y nos dice que la relación entre el CO2 parte por millón y la temperatura es estadísticamente significativa, ya que P es menor a 0.05. En este caso vemos que el valor de P es de 0.001, entonces tenemos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula y aceptar el modelo de regresión. Puede explicar que la correlación positiva de R es igual a 0.89 y indica que cuando la temperatura en grados aumenta, CO2 por parte de millón también tiene que aumentar. Ok. Podemos ver todas las gráficas. Y aquí nos dice el tamaño de la muestra n es igual a 10. No es lo suficientemente grande como para poder una estimación muy precisa de las fuerzas de la relación. Las mediciones de la fuerza de la relación como R cuadrado y R menos cuadrado ajustado puede variar mucho. Para obtener una estimación más precisa se debe utilizar muestras más grandes. Pues en este caso es un ejemplo muy pequeño, ¿no? Y de este modo queda resuelto el problema número 2. Ok. Vamos a guardar. Y vamos a guardar este archivo también. Vamos a cerrar. Muy bien. Proseguimos con la presentación. Ok, una vez resueltos los problemas de correlación, proseguimos con el siguiente tema, que va a ser correlación dentro de lo que es la correlación y regresión. Vamos a dar una pequeña división de lo que es dentro de la regresión. Dice que
A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. En este caso se simboliza que y es igual a b0 más b1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y llamada variable de respuesta o variable dependiente. Entre otras definiciones, dice que cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal de una variable es la cantidad que se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente b1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en y cuando x cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Ok, dice que para una muestra de datos pareados x y y, un residuo es la diferencia entre un valor y, muestral observado, y el valor y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuo es igual a y a lo que es la muestra observada y la y lo que va a ser la predicta, que va a ser y menos y'. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x y y una vez que cada uno de los valores de las coordenadas en y se ha reemplazado por el valor residual en y, observada y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos x y menos y predicha. Enseguida tenemos aquí un ejemplo, el cual lo vamos a intentar resolver a través del método de regresión en la plataforma o dentro de lo que es Minitab, el programa de Minitab. Dice ejemplo, edad y tamaño de la cintura de los hombres. Dice a continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Nos pide determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción de base en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Ok, vamos a tratar de localizar el tamaño de las cinturas para las diferentes edades de los hombres, ya sea que va desde los 20 a los 60 años. Ok, entonces procedemos a ir a lo que es Minitab. Yo ya tengo aquí adjuntado los datos dentro de lo que es Minitab, registrado aquí. La edad de los hombres y los tamaños de la cintura de los hombres. Veamos cuántos datos tenemos. Ok. Podemos ver que tenemos 40 datos. Ok, vamos a proceder a hacer lo que nos está pidiendo aquí. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a los datos en cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40, 60 años. Y vamos a hacer lo que va a ser la gráfica de residuos y la predicción. Dentro vamos a tratar de realizar una gráfica en donde cual nos muestre si la edad dependiendo de la edad es el tamaño de la cintura del hombre. Ok, para ello tenemos que ver si hay una correlación débil o una correlación muy fuerte. Para ello vamos a ir a lo que es este Minitab y vamos a ver primeramente si hay una correlación, existe una correlación fuerte o débil dentro de los datos. Para ello pues vamos a hacer lo que hicimos anteriormente, nos vamos a ir a lo que va a ser estadística básica, nos vamos a ir a correlación.
Recuerden que no importa cómo seleccionemos nuestros datos, esto no afecta el resultado, ¿ok? Le vamos a aceptar, esto nomás para ver si existe una correlación. El valor de P. Ok, vemos que la edad de los hombres es una correlación de 0.841. Acuérdense que nuestro intervalo de confianza es de -1 a 1, lo cual esto se nos pega, eso tenemos un valor positivo de 0.845 que está muy cercano a 1. Eso quiere decir que hay una correlación fuerte, una correlación muy fuerte, y nos dice que la edad de hombre, que sí depende de la edad de hombre para el tamaño de la cintura. Ok. ¿Cómo podemos sacar el valor de P? Pues igual nos vamos aquí. Vamos a tratar de sacar el valor de P. Vamos a ver que nos dé los resultados. Ok. Le vamos a aceptar. Y que nos dé los valores, le vamos a aceptar para que nos dé el valor de P. Ok. Entonces, nos dice que tenemos un valor del P de 0.006. Ok. Y eso quiere decir que existe una buena correlación, ya que entre más grande sea la edad del hombre, mayor es el tamaño de la cintura. Ok, entonces tenemos evidencia suficiente para aceptar o denegar la hipótesis nula y rechazarla. Ok, vamos a graficar estos resultados. Para ello vamos a ir a lo que va a ser gráfica de dispersión, y vamos a ir a lo que va a ser la correlación con regresión. Ok, nos vamos a ir a estadísticos, vamos a ir a lo que va a ser regresión, gráfica de línea ajustada, y aquí acuérdense que los valores de Y, que en este caso van a ser los valores de la cintura de hombre, va a depender del valor de X de la edad de hombre del hombre. Ok, aquí en opciones tenemos un nivel de confianza del 95%. Y en gráfica vamos a ver que nos dé las 4 en 1 para que no nos dé una por una y no se nos haga muy extensa aquí la pantalla. Le vamos a dar a aceptar. Y en almacenamiento, así lo vamos a dejar aquí, no le vamos a mover. Ok, le vamos a aceptar. Y aquí nos van a arrojar los resultados. El valor de R me dice que es un 70.66%. Tenemos una correlación muy fuerte, ya que la edad de los hombres es 0.06259 y el valor de P y aquí tenemos lo que es el histograma, el orden, los ajustes, la gráfica del programa normal, y como podemos ver tenemos una pendiente
la cual es de 0.0, una pendiente que va de menos a más. Eso quiere decir que entre más sea la edad del hombre, mayor va a ser el tamaño de la cintura en el mismo. Ok, entonces con esto vemos que tenemos una regresión fuerte. Tenemos, ok, y con esto queda resuelto en el primer problema. Bueno, y pues nos vamos, si queremos un análisis más detallado, nos vamos a lo que es el asistente, vamos a lo que es la regresión y nos vamos a la regresión simple. La regresión lineal, recordamos que la columna Y vamos a poner la cintura del hombre, que va a depender de la edad del hombre en X. Un nivel de significancia del 0.05 y un nivel de confianza del 95%, que es el que tenemos por default. Y aquí nos arroja por los datos más detalladamente. Nos dice que el modelo de regulación puede explicar el 71.41% de la variación en el tamaño de la cintura del hombre. Hay una fuerte conexión entre lo que es la edad y el nivel del tamaño de la cintura. La correlación positiva de R es igual a 0.85, o sea que es casi 1 y es positiva. Indica que cuando la edad del hombre aumenta, el tamaño de la cintura del hombre también aumenta, como ya lo habíamos dicho. La ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre y y x es de y igual a 59.6 y de 0.62 en x. Y aquí tenemos gráficamente una línea que va ascendente. Ok, y con esto resolvemos el primer ejercicio. Nos vamos al segundo ejemplo de regresión. Ejercicio de edad y tamaño de cintura, pero ahora en mujeres. Dice, a continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Ok, aquí tenemos los datos. Nosotros ya, bueno, yo en mi caso ya lo tengo aquí. Lo tengo dentro de ya, porque ya estuve trabajando en ello y anteriormente ya estuve tratando de sacar los resultados, pero pues vamos a volverlos a sacar ahorita. Ok, aquí tenemos dos columnas. En una nos muestra la edad de las mujeres y en otra nos muestra el tamaño de la cintura de las mujeres. Vamos a ver si hay una correlación, si, si nos sale igual que en el problema de los hombres, si entre mayor sea la edad de las mujeres, mayor es la cintura de los hombres o disminuye. Ok, vamos a ver primero lo que va a ser las estadísticas. Estadística básica. Vamos a ver si es una correlación positiva o negativa dentro de estas dos agrupaciones de datos que tenemos aquí. Dentro de los valores, no importa cómo los agrupemos, eso no va a afectar nuestro resultado. Dentro de los resultados vamos a poner, esto no, vamos a poner que nos dé los valores en P. Y le vamos a aceptar. Ok, aceptar. Y le damos a aceptar.
Ok, aquí nos arroja una gráfica, una pequeña gráfica. Nos da el valor de P, el valor de R y el valor de P. Vemos que tenemos un valor de P de 0.000. Acuérdense que tenemos un nivel de significancia de 0.005, de 0.05. Por lo tanto, quiere decir que existe una buena correlación, que entre mayor sea la edad de las mujeres, mayor es el tamaño de la cintura. Ok. Nos dice que el valor de P, existe una correlación de 0.868. O sea, sí que entre más mayor sea la edad ese es el valor de R, ok, de 0.068, que acá arriba nos lo está dando también. El valor de R, aquí está. ¿Esto qué quiere decir? Que entre mayor sea la edad de las mujeres, mayor nivel de cintura van a tener. Tenemos el nivel de confianza del 95%, con un nivel de significancia del 0.05, el cual el valor de P es menor a 0.05, por lo tanto es una correlación fuerte. Ok, bueno, pues nos vamos a lo que va a ser el diagrama de regresión, vamos a lo que va a ser gráfica de dispersión, nos vamos a lo que, perdón, nos vamos a lo que es estadísticos, regresión, gráfica de línea ajustada. Aquí vamos a seleccionar la respuesta en Y, que va a ser la cintura de las mujeres, y que va a estar basado a la edad de las mujeres. Vamos a un tipo de modelo de regresión lineal. Aquí no le vamos a mover nada. En opciones vemos que tenemos un nivel de significancia del 95.0. Y gráficamente vamos a ver que nos den 4 residuos contra las variables. No. Y le damos a aceptar. Ok, aquí nos va a abrir la gráfica. Vemos que tenemos una pendiente, una línea, una pendiente que va de menos a más, una pendiente positiva. El residuo, el valor ajustado, el orden de observación. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Tenemos el valor de P, que va a ser de 0.000. Tenemos un nivel de significancia de 0.05. Tenemos el 95% de confianza, o 0.095 positivo. Y vemos que entre mayor sea la edad de las mujeres, mayor va a ser el nivel de cintura en centímetros para dichas mujeres. Si nos ponemos, por ejemplo, en algún punto, no voy a arrojar los datos, desde que en la fila 10 la de la mujer a los 32 años, el nivel de cintura va a ser de 67.7 centímetros. Si, por ejemplo, nos vamos a lo que es a la edad de las mujeres a los 37 años igual, ok, el nivel de cintura va a ser el 92.8. Entonces, la edad de mujeres a los 57 años, el nivel de cintura va a ser de 116.5. Muy bien. También nos podemos ir a lo que es el asistente. Nos vamos a lo que va a ser regresión. Y nos vamos a la regresión simple. La columna Y, cintura, columna N es la edad de las mujeres. Y queremos un modelo de regresión lineal
con un nivel de significancia del 0.05 y le damos a aceptar. Aquí está la relación entre la cintura de las mujeres y la de las mujeres es estadísticamente significativa, ya que P es menor a 0.05. Ok, tenemos un valor de 0.01. Gráficamente, aquí está gráficamente la de las mujeres sobre el nivel de cintura. El valor de R cuadrática es 75.35%. La correlación positiva en R es de 0.87, redondeado. Indica que cuando la edad de las mujeres aumenta, la cintura en centímetros mujeres también tiende a aumentar. Entonces tenemos una regresión positiva. Muy bien. Con esto finalizamos el tema de regresión. Ok. Vamos a guardar esto. Vamos a dar cerrar. Vamos a guardarlo para que se queden dentro de lo que son mis datos. Y nos vamos a ir nuevamente aquí. Ok, vamos a entrar a otro tema. Déjenme cambio el color de la letra porque no logramos ver nada. Ok, es correcto. Muy bien. Dentro del tema de correlación y regresión también vamos a ver lo que es la variación en intervalos de predicción. Aquí tenemos algunas definiciones para un mayor entendimiento. Y se suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral X y Y, que Y es el valor predicho de Y obtenido por medio de la ecuación de regresión y que la media de los valores en Y muestrales en Y'. La división total de X y Y es la distancia vertical entre Y y Y', que es la distancia entre el punto X y la recta horizontal que pasa por la media muestral. La desviación explicada es la distancia vertical de Y y Y', que es la distancia entre el valor predicho de Y la recta horizontal que pasa por la media muestral en Y. La desviación sin explicar es la distancia vertical de Y y Y', que es la distancia vertical entre el punto X y la recta de regresión, la distancia de Y y Y' también se conoce como residuo. Dentro de lo que son la desviación, podemos ver la desviación total a explicar, que va a ser igual a la desviación explicada más la desviación sin explicar. Y aquí tenemos gráficamente cómo se grafica. Bueno, es la correlación y regresión. Un ejemplo. Imagine una muestra de datos pareados en X y Y que incluye los valores específicos de 5,19. Ok, vemos aquí en el dibujo que tenemos 5,19, que va a ser este punto. Supongamos que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre X y Y. La ecuación de la recta de regresión es Y es igual a 3 más 2X. La mediana de los valores de Y está dada por la recta de regresión, que es igual a 9. Uno de los pares de datos muestrales es X igual a 5 y Y igual a 19. El punto 5,13 es uno de los puntos sobre la recta de regresión
ya que la sustitución de x igual a 5 en la ecuación de regresión y es igual a 3 más 2x produce la ecuación de regresión que va a ser igual a 13. Al existir una correlación lineal significativa entre x y y, la forma de predecir el valor de y cuando x es igual a 5 consiste en sustituir x igual a 5 en la ecuación de regresión de y es igual a 3 más 2x para obtener la ecuación de regresión igual a 13. Podemos explicar la discrepancia entre y al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. Para x igual a 5 el valor predicho de y es 13, pero el valor muestral observado de y en realidad es de 19. La discrepancia entre y es igual a 13 y y es igual a 19 no puede explicarse por medio de la recta de regresión y se denomina desviación sin explicación o residuo. Desviación total a partir de y' es igual a 9 del punto 15.19, es igual a y menos y', que es igual a 19 menos 9, que es igual a 10. Desviación explícita a partir de y' es igual a 9 del punto 5,19, que es igual a y' sobre y menos y es igual a 13 menos 9, que es igual a 9. La desviación sin explicar a partir de y' es igual a 9 del punto 5,19 es igual a y menos y, que es igual a 19 menos 13, que es igual a 6. La variación. La variación total es igual a la variación explicada más la variación sin explicar. Okay, aquí la varianza o la variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de la desviación tales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. Definiciones. El coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total en Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R al cuadrado es la proporción de la variación en Y, que se explica por la relación lineal X y Y. El coeficiente de determinación R al cuadrado es la cantidad de variación en Y que se explica por la recta de regresión. Se calcula R al cuadrado, que es igual a variación explicada hacia variación total, sobre la variación total. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de Y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. El error estándar de la estimación de una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación, denotado como C, es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Ok, aquí tenemos un ejemplo de lo que es la variación a intervalos de predicción. Ejemplo: peso y consumo de combustibles en autos en carretera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en mililitros sobre galones. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. 2.
Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo del combustible en carretera? Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de un combustible en carretera? Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Ok, aquí tenemos los datos. Yo los tengo por aquí. Vamos a proceder a abrirlos en lo que es la plataforma de Minitab y vamos a intentar resolver cada una de las incógnitas o cada una de las preguntas que aquí nos pide la presentación. Ok, aquí tenemos lo que es Minitab y nos pide determinar el valor del coeficiente de correlación. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Ok, vamos a ver cómo vamos en tiempo. Ok, vamos a proceder a contestar las 5 preguntas que aquí nos da o nos pide el problema. Uno nos pide determinar el valor del coeficiente. Vamos a ir a mitad. Tenemos 32 datos de marcas como lo que es Acura, Audi, BMW. Son 32 datos en total. Ok. Se den cuenta. Son 32 datos. 32. Ok. Ok, de todos estos datos que tenemos aquí, vamos a utilizar lo que va a ser en peso libras y consumo de millas por galón en carretera. Vamos a hacer el estudio de regresión. Nos vamos a ir a lo que es estadística, regresión, y nos vamos a ir a ajustar modelo de regresión. Ok, abrir un recuadro y aquí en respuestas vamos a poner lo que son carretera, millas por galón y los predictores continuos, que va a ser la variable de entrada, y pues nada más tenemos una, ¿no?, que va a ser peso en libras. Ay, caray. Aquí y aquí ponemos peso en libras, perdón. Y aquí el modelo vamos a dejarlo igual. Aquí en opciones tenemos el 95% de nivel de confianza. Aquí todo vamos a dejar igual, no vamos a mover nada. Resultados, vamos a dejar todo igual. Almacenamiento todo igual. Gráfica vamos a poner 4 en 1 para que todo nos dé en uno solo. Y ok, aceptar. Aquí en proyectos de categoría, categórico no vamos a poner nada. Y procedemos a darle a aceptar. Ok, aquí nos va a arrojar los datos necesarios o requeridos. Ok, aquí tenemos la ecuación de regresión, que va a ser igual a carretera de millas por galón. Tenemos la constante, el coeficiente de la constante y el coeficiente de peso en libras. Aquí nos marca el coeficiente del error del coeficiente de la constante, que es de 2.86, y el error de peso en libras, que es de 0.0786. Si vemos que aquí tenemos un valor negativo, ¿sí?, el valor en P es de 0.000,
debemos de saber que cuando no tenemos un nivel de confianza definido por parte del problema, pues por default tomamos el valor de confianza del 95%, ¿no? En este caso sabemos que el valor de insignificancia es de 0.05 y entonces aquí el valor de P es de 0.005. Entonces, ¿qué nos dice la hipótesis? Nuestra hipótesis nula plantea que la hipótesis nula nos dice que el valor debe ser menor a 0.05. Ok. Entonces, la hipótesis nula decía que el valor de R va a ser igual a 0. Ok. Y la hipótesis alterna nos iba a decir que era menor a 0.05. Entonces aquí rechazamos la hipótesis luna y aceptamos la hipótesis alterna. Ok. Bueno, apegándonos aquí a los resultados, estamos viendo que el valor de R es de 60.096. Ok. Tenemos una media de 2. Y la cuadrática de 65.02, la R cuadrática pero ajustada de 63.86%. Ok, entonces como vemos que el valor del P es de 0.0086 y el valor de R y el valor de R es negativo, que vemos que tenemos un valor negativo, eso quiere decir que no existe no existe una correlación positiva. Ok, existe una correlación negativa y bueno, nos dice el primer ejemplo: determina el valor del coeficiente de correlación lineal. Ok, para ello acuérdense que nos vamos a lo que es estadística, nos vamos a estadística básica y nos vamos a correlación. Recuerden que aquí vamos a poner variables, que en este caso nada más tenemos una, que va a ser carretera por galón, y le vamos a dar resultado. Ok, bueno, solo tenemos dos, que va a ser peso en libras y miles por galón. Acuérdense que no afecta el cómo nosotros identificamos los datos. Ok, aquí vamos a ponerle aceptar. Le vamos a aceptar opciones, tenemos y le damos a aceptar. Ok, vemos que aquí tenemos un peso en libras de menos 0.806. Ok, tenemos una regresión lineal de menos 0.086. Acuérdense que tenemos un intervalo de menos 1 a 1, por lo tanto existe una correlación lineal negativa. Entonces, con esto queda resuelto lo primero. La primera pregunta queda resuelto con esto. Ok. Existe una correlación negativa de menos 0.086. Sí, el valor de P. Aquí nos da el valor de P, que es de 0.0000. Y una correlación de menos 0.800. Acuérdense que tenemos un intervalo de menos 1 a 1. Tenemos un nivel de confianza del 95%, que sería el índice de confianza del 95% para P. En este caso está entre el intervalo de menos 0.900 y menos 0.637. Existe una correlación negativa. Recuerden que tenemos un nivel de significancia de menos 0.05 y el valor de P es de 0.000. Entonces eso quiere decir que
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que dice que el valor, que la correlación era cero, pero la hipótesis alterna que el valor de R va a ser diferente a cero, en este caso es de 0.00 de menos 0.0006. Ok, nos restamos los valores que tenemos en R. Ok, el problema nos dice: ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de la correlación lineal entre los precios de automóviles y las cantidades? Sí, claro que sí. Sí existe evidencia suficiente para sustentar que la afirmación, puesto que vemos que tenemos como ya lo vimos, tenemos una correlación de menos 0.0 de 0.806. Ok. La siguiente dice: ¿qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible de carretera? Ok, aquí nos dice que es el 63.86%, que sería el valor de R, y que sería el 60.96. Este sería el porcentaje de ¿qué porcentaje de variación total del consumo de combustible? Pues el porcentaje va a ser de el valor de R cuadrado predeterminado, que va a ser de 60.96%. Ok, con esto queda resuelto el problema 3. Y la 4: si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo del combustible en carretera? Ok, para esto, estadística, regresión, nos vamos a regresión y nos vamos aquí a la celda de predecir. Aquí lo único que tenemos que hacer, nada más ponemos el peso en libras, que van a ser 4.000, que es el valor que nos pide predecir el problema, y todo lo demás lo dejamos exactamente como está. Todo lo demás le damos a aceptar. Ok, y listo. Aquí tenemos el valor de la configuración, que en este caso es de 96, nos arroja la carretera, las millas por galón en carretera, que es de 50.50 menos 0.0, que es el error que nos arroja en peso en libras. Por lo tanto, el ajuste es de 27.075. Ok, ¿qué va a ser este? Dice que es de 27.0275. Eh, Aquí Minitab nos arroja los datos más precisos. Igual lo podemos hacer también manual con la fórmula de regresión, perdón. Entonces la respuesta para esta pregunta sería de 27.0275 millas por carretera. Eh, y con este mismo procedimiento contestamos la pregunta 5. Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95%. Ok, acuérdense que cuando el problema no nos da el intervalo, el nivel de confianza ni el... por default tomamos el nivel de confianza del 95%. Y aquí nos dice que el IP del 95% está entre el intervalo de 22.4314 y 31.62. Con esto queda contestado el punto número 5 de nuestro primer problema. Ok, con esto resolvemos el primer problema y procedemos a contestar el siguiente problema. Sería este.
Ok, entonces, bueno, nos dice el siguiente ejercicio. Dice ejercicio de altura y peso de hombres. Ok, aquí vamos a tomar los datos que ya tomamos en un ejercicio anterior, que es datos de los hombres. Dependiendo de la edad, es la cintura de los hombres. Ok, entonces, y nos dice, supongamos que tenemos que tiene valores pareados que consisten en las alturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre la estatura de los hombres a su peso? ¿Qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Y para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo que predice el 95% para el peso en libras. Ok, vamos a proceder a abrir en mi tab. Por aquí lo tengo. Va a ser este. No, no va a ser este. Ok, permítame, lo cierro. Va a ser este. Ok, va a ser este. Muy bien. Nos pide, en este caso vamos a trabajar en la estatura en pulgadas y los pesos en libras. Ok, estatura en pulgadas y los y peso en libras. Ok, muy bien. Ok, para ello nos vamos a ir a lo que es estadística. Vamos a ir a lo que es regresión y vamos a ir a ajuste de moldeos de regresión. Ok, aquí vamos a elegir lo que es la respuesta, que va a ser pesos en libras y estructura en pulgadas. Los demás lo vamos a dejar igual. Vamos a dar a aceptar. Ok, aquí nos van a arrojar los resultados. Y podemos ver que los pesos en libras es igual a menos 138.6 más 4.55 de estructura en pulgadas. Ok, a ver cómo lo hicimos. Pues estadística, regresión y ajustes por la regresión. Respuestas. Creo que lo pusimos al revés. Aquí vamos a poner pesos en libras.
aceptar. Ok, estatura en pulgadas. Ok, lo habíamos puesto mal. La estatura en pulgadas es 58.0 más 0.096 más los pesos en libra. Esa es la ecuación de regresión. Los coeficientes, sabemos que aquí tenemos las constantes y los pesos, los coeficientes y las constantes y el error del coeficiente. El error en las constantes es de 2.77 y de 0.0157. Ok, el valor estimulado y el valor en P, que es de 0.00 para las constantes y los pesos libres de 0.001. Ok, con esto podemos definir que la hipótesis anula nos dice que el valor va a ser igual a 0, diferente de 0, igual a 0, igual a 0, y la hipótesis alterna nos dice que va a ser diferente de 0. Ok, en este caso tenemos el valor en R. Como podemos decir que tiene una constante y que tiene una correlación. Ok, entonces aquí nos dice determina el valor del coeficiente de correlación lineal. Bueno, pues para ello vamos a ir a lo que es estadística básica, y vamos a ir a correlación. Aquí vamos a poner las variables, no importa que cómo las pongamos. Ok, el proceso del producto no lo va a afectar. Aquí los resultados, vamos a poner que nos ponga la tabla de parejas. Vamos a ver que nos dé el intervalo en valores en P. Y las opciones, vamos a hacer una matriz de correlación y un nivel de confianza del 95% y un nivel de significancia del 0.05 automáticamente. Le damos ahí y le damos a aceptar. Bueno, aquí nos va a dar la correlación lineal. Nos dice que el valor de R es de 0.522 y P es igual a 0.001. Tenemos una correlación positiva. Ok, entonces quiere decir, pero aquí nos dice, si nos vamos a lo que es el asistente, vamos a regresión, una regresión simple. Entonces ponemos que la columna Y, el peso en libras, dependiendo de las pulgadas del E. Vamos a aceptar. Nos dice que la correlación es positiva en R, que es igual a 0.50, indica que cuando la estatura de pulgadas aumenta, el peso de libras también tiende a aumentar. Ok, ¿por qué? Porque la relación entre el peso libre y la estatura de pulgadas es estadísticamente significativa, ya que P es menor a 0.05. Ok, entonces, para contestar la primera pregunta, determinar el valor de coeficiente de relación, tenemos que es de el coeficiente de relación es de 0.522 en R y en P de 0.001.
La siguiente pregunta nos dice, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre la estatura de los hombres y su peso? Así es, tenemos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, ya que la hipótesis nula nos dice que P que el valor de R puede ser diferente de cero y la hipótesis alterna es que puede ser igual a cero. Ok. La 3 dice, ¿qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Ok. Aquí el porcentaje de correlación es de 19.30 de 27.27. Aquí tenemos la respuesta a lo que es la pregunta número 3. Nos dice que el porcentaje de la variación total del peso en los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso va a ser de 19.30%. Ok. Punto 4. Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Y la 5, para que un hombre que mide 70 pulgadas identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% de peso en libra. Ok, para contestar estas dos preguntas, entonces tenemos que ir a lo que es estadísticas. Nos vamos a regresión, y le damos en predecir. Aquí le vamos a poner 70 y le vamos a aceptar. Ok. La pregunta nos dice, si un hombre que mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Pues el valor que predice el peso en libras es de 62.19 libras. Este sería el peso que procede. Ok, para un hombre de 70. Si se dan cuenta, peso libre es de 62.19. Peso en libras de 70. Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Ok. Para ello, tenemos que ir aquí a estadística, regresión, vamos a regresión y a predecir. En este caso vamos a poner peso en libras y le vamos a poner 70, que me he equivocado, y le damos a aceptar. Entonces la altura en pulgadas es de 70, el peso en libras va a ser de 180 libras. Entonces ese sería el resultado para el peso en libras para una persona de una estatura de 70 pulgadas. Y para el intervalo de predicción del 95%, contestando a la pregunta número 5, un hombre que mide 70 pulgadas identifica la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. Y el intervalo de predicción está entre el 133.337 a 226.926 para un hombre de una estatura de 70 pulgadas y de un peso de 180.131. Ok, con esto queda contestado lo que es el segundo problema de este intervalo de lo que es la correlación y la regresión. Aquí vamos a guardar y le damos a cerrar. Ok, enseguida tenemos lo que es la regresión múltiple dentro de la correlación y regresión.
De las definiciones tenemos que una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos más variables de predicción, x1, x2, en adelante. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de los datos muestrales es de y es igual a b0 más b1 x1 más b2 x2 y así sucesivamente. Objetivo: usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta en y. R al cuadrado y R al cuadrado ajustada. R cuadrado denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R al cuadrado es igual a 1 y un ajuste muy bueno daría por resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de R al cuadrado cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación R al cuadrado tiene una grave desventaja. A mayor número de variables incluidas se incrementa R al cuadrado. La R al cuadrado más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es R al cuadrado, ajustada para el número de variables y el tamaño de la muestra. R al cuadrado ajustada y valor de P. El valor de P es una medida de la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor P de 0.00 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. Valor en P es una buena medida que también se ajusta a la ecuación de los datos muestrales. El valor de 0.000 resulta de una prueba de la hipótesis nula de que B1 es igual a B2, que es igual a 0. El rechazo de B1 es igual a B2, que es igual a 0, implica que al menos 1 B1 y B2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Lineamientos para la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. Utilice el sentido común y consideremos prácticas para incluir o excluir variables. Considere valor P. Seleccione una ecuación que tenga significancia general, tal como lo determina el valor P. Considere ecuaciones con valores altos de R al cuadrado ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables. Ok, aquí tenemos un ejemplo de lo que es la regresión múltiple. Vamos a tratar de resolver dentro del programa de Minitab. Ya por aquí tenemos capturar los datos también. Dice el programa: utiliza el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carreteras en millas sobre galón sea la variable de respuesta y. Utilice las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilindrada. Determine la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, de 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento? Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. Y 3. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Bueno, procedemos a ir a abrir lo que es el Minitab. Para ello vamos a abrir la hoja de cálculo en Excel, en Minitab, perdón, donde tenemos registrados los datos. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer, vamos a sacar lo que va a ser estadística básica.
el modelo de correlación. Aquí nos pide sacar lo que es por galón, libras, pulgadas, frenos, cilindros y desplazamiento. Ok. Nos da los tres. Creo que lo hice un poquito mal. Voy a hacer estadística, correlación. Y aquí los resultados los vamos a querer así. Aceptar. Y aquí vamos a ver el valor en P. Y vamos a dar las opciones. No vamos a hacer nada. Ok. Y le damos a aceptar. Y ahora sí. Nos da el tipo de declaración. Fila utilizada 32. Y aquí nos da todos los porcentajes de frenados en pie, cilindros, desplazamiento, capacidad, volumen, cilindro, frenado, carretera por millas, el valor en P. Ok. Pero estoy viendo que estadística, correlación, carretera por millas, peso en libra, longitud pulgada, frenados en pie, cilindro, desplazamiento, capacidad de volumen. Ok. Ok, y vamos a aceptar. Y listo. Aquí nos dice peso en libras es de 0, longitud en pulgadas 0.0, los frenados en pies de 900, frenados en pies peso de 700, 241 y 641. Ok, entonces ahora nos vamos a ir a lo que va a ser estadística, nos vamos a regresión, vamos a lo que es regresión y ajuste por moldeo. Aquí nada más vamos a poner lo que son aquí, y aquí nada más vamos a poner lo que es peso en libras, longitud en pulgadas, frenados en pies, cilindros y desplazamiento de volumen. Vamos a aceptar. Ok, pues si se dan cuenta, aquí la única que tiene correlación o que es menor a 0.05, que es el coeficiente que nos da, es el peso en libras. Aquí longitud de pulgadas, frenado de pies, cilindros y desplazamientos. Ok, pues entonces vamos a quedar con cilindros, desplazamientos, capacidad de volumen y peso en libras nada más. Muy bien, entonces vamos a hacerlo estadístico, regresión. Vamos a ir a lo que es regresión y ajuste de moldeo. Aquí vamos a ver con peso en libras. Peso en libras, procedimiento de volumen y cilindros. Todo esto lo vamos a eliminar. Frenado en pies también.
y solo vamos a quedar con esas tres. Vamos a aceptar. Ok. Peso en libras, cilindros y desplazamiento de volumen. Y desplazamiento en volumen. Ok. Y listo, solo vamos a quedar con esas tres. Que sería la más óptima, la ecuación más óptima, y la carretera, esta sería la ecuación de regresión a elegir. Ok. Y con esto resolvemos lo primero que nos pide aquí, que sería determinar la mejor ecuación de regresión. En este caso, pues va a ser esta, 48.24 menos 0.0420 de peso en libras, más 0.259 cilindros, menos 1.048 desplazamiento de capacidad de volumen. Esa sería para la mejor ecuación de regresión. Después dice cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud de 195, 142 en frenado, de 6 cilindros y 3.5 desplazamiento de volumen. Ok, entonces para ello nos vamos a ir aquí lo que es estadístico, regresión, y vamos a predecir. Peso en libras nos está diciendo que son 4.000. 6 cilindros y 3.5. Serie 6 y 3.5. Y le damos a aceptar. Y listo. Aquí tenemos. Dice cuál sería el rendimiento de combustible de carretera para un automóvil. Ok. Aquí el rendimiento de combustible sería de 27.5 galones. 5.7 galones para un carro que pesa 4.000 libras, de 6 cilindros, y un desplazamiento de capacidad por volumen de 3.5 galones por milla. Aquí está, 27.32. Dentro de un intervalo del 22.6207 a 32.0267. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de qué características tendría que tener? Que pese 4.000, un cilindro de 6 y un desplazamiento o volumen de gasolina de 3.5. Esa sería la respuesta. Bueno, con esto doy por terminada mi presentación. Espero les sirva y nos vemos en el próximo video.